sabes la presentación. Muy bien. Como lo mencionaba hace rato, recuerda enviar las tareas a tiempo. Solo se van a considerar con alta nota las que estén a tiempo. Las que están entregadas fuera de fecha serán revisadas con el mínimo puntaje, o sea, 11. Y si es erróneo, pues sacarás menos, ¿no? Ya sabes que si tienes problemas con tu entrega de tareas, pónganlo en Word las imágenes y ese Word lo súbanlo, perdón. No envíen virus, como en el tercer bimestre, por favor, no envíen virus, envíen archivos bien, ¿ya? Muy bien, chicos. El predicado y sus clases. A ver, ¿qué podemos decir de predicado? ¿Qué cosa es el predicado? A ver, los leo porque nunca me usan el audio. A ver, ¿qué es el predicado, chicos? Algo tan fácil, algo que ves desde primaria. No tem Algo áudio, isso aí está triste. Zabaleta. Creo que toda la oración luego del sujeto. Ya, lo que va después del sujeto. ¿Ya? ¿Qué más es el predicado? ¿Quién está involucrado entre el predicado? Verbo. Ya, hay un verbo, muy bien. Entonces solo Yomiuri quiere llegar al 20 en este trimestre en participación, ¿no? Muy bien, parte de la oración que contiene la acción que realiza el sujeto. ¿Ya? Teniendo San Google, ni así lo buscan, chicos, ¿ah? Ya, Sí, muy pero ahí no bien. está el predicado nominal, Ujú. verbal y otros más. Así es, predicado verbal, predicado nominal. Muy bien, ahí está. Así es. Conjunto de palabras que forman, que se forman junto a los núcleos de una oración. No le escucho, Miss. Qué pena. Ya, a ver. Listo. Vamos a ver entonces. ¿Qué es el predicado? Es una función de frase verbal, la cual expresa lo que hace o padece el sujeto. ¿Y quién era el sujeto? Ya lo habíamos visto el bimestre pasado. ¿Quién era el sujeto? ¿De quién se habla? Muy bien, el ser de quien se habla. Así es. Recuerda, un verbo copulativo va a expresar el estado del ser. Quiere decir los verbos, ¿no? Ser, estar, padecer. En la oración bimembre, y ya vamos a hablar de oraciones bimembres, las oraciones bimembres se separan en sujeto y predicado. Recuerda que en el sujeto podía estar presente como podía estar ausente en la escritura, pero siempre se va a alegar que alguien hizo una acción o está en un estado. El predicado es de frase verbal. Este implica verbo, que es el núcleo, y los complementos. Cuando hablamos de núcleos, podemos decir en este caso a los copulativos, que son ser, estar, padecer, permanecer, yacer, quedar, resultar, continuar, seguir. En los complementos también podemos tener como atributo, como una frase nominal, una frase adjetival o preposicional. Cuando hablamos de nominal hay un sustantivo, adjetiva, adjetivo, preposicional, preposición. O también una oración que está en sujeto y predicado puede ser de frase verbal. Hay un núcleo y tiene complementos. Dentro del verbo predicativo se dice que son acciones, bailar, soñar, correr, saltar, etc. Y los complementos son objetos directo, indirecto y circunstanciales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre verbal y nominal? A ver, ¿cuál es frase verbal y predicado verbal? ¿Cuál sería? Que en el frase verbal está teniendo los complementos atributos, mientras que
en el predicado verbal tiene complementos de objetos o circunstanciales. A ver. Acción y el otro es un estado. Así es. Uno es una acción y el otro es un estado. Listo. Entonces, vamos ahora por el objeto directo. Primero, ¿se entendió lo anterior o no? Recuerda que el día de mañana hay una evaluación en plataforma referente a este tema. ¿Se entendió que es una frase verbal y un predicado verbal? Sí, me dice por ahí unas compañeras, muy bien. Del resto no hablan. No, me dice, muy bien. Listo. Mira, acá vamos a poner en pizarrita entonces. Nosotros podemos decir, ella es valiente. ¿Listo? Y en el otro podemos decir, ella fue a su casa. Listo. Cuando nosotros hablamos de una frase verbal, nos estamos refiriendo a los atributos. Frase verbal, frases. ¿Cuál es el atributo en la primera oración? ¿Cómo es ella? Ese es un atributo, preguntar cómo es, qué características tiene. ¿Cómo es ella en este caso? A ver. Valiente. Valiente. ¿Ves? Ella es valiente. Muy bien. En este caso de aquí, nuestra frase no involucra al verbo. ¿A quién involucra? Al adjetivo, ¿cierto? Nos estamos pasando al adjetivo. Entonces es una frase adjetival. Frase adjetival. Porque lo importante es cómo es ella. Entonces, frase adjetival. Ahora, si digo acá, ella fue a su casa. ¿Qué ha hecho ella? ¿Se ha hablado de una característica o se ha hablado de una acción? A ver, ¿de qué se habla acá? Muy bien. Acción. De una acción, así es. Como se habla de acción, porque es el verbo fue, entonces esto es un predicado verbal. Predicado verbal, porque son acciones. ¿Se entiende? Cuando hablamos de características del sujeto, nos referimos a frases. Cuando hablamos de acciones de nuestro sujeto, estamos hablando entonces ya de un predicado más verbal. Ahora sí, ¿hay diferencia? ¿Entendemos ahora las diferencias? ¿Sí o todavía no queda claro? A ver, por ahí por el chat. Sí, muy bien. Entonces, sigamos con nuestra PPT entonces. Listo. Muy bien. Ahora, vamos a los complementos. Recuerda, cuando hablábamos de frases, solamente tiene como único complemento a los atributos, o sea, cómo es el ser. En cambio, cuando hablamos nosotros de lo que es predicado verbal, los complementos son objeto directo, objeto indirecto y complementos circunstanciales. Lo que tenemos es objeto directo. ¿De dónde sale mi objeto directo? Dice, del qué más verbo más sujeto. Quiere decir que la acción va a recaer en lo que ha hecho el sujeto. Milagros recibió una carta. Primero, hemos separado en sujeto y predicado. ¿El sujeto quién es? Milagros. Mi verbo, escribió. Ahora pregunto, ¿qué escribió Milagros? ¿Qué escribió Milagros? Una carta. Entonces, una carta es el objeto directo. Si yo coloco aquí
Vamos a la pizarrita. Si coloco Pepe hizo su tarea. A ver, separemos sujeto y separemos predicado. ¿Quién es el sujeto? A ver, chicos. Pepe Muy bien, Pepe. ¿Quién es el predicado? hizo su tarea. Hizo su tarea. Ahí está, estoy usando colores, ¿ah? Tú también vas a usar colores en tu cuaderno. Muy bien. ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que hace Pepe? Hizo. Hizo. Esa es la acción. Muy bien. Hizo, ¿es un verbo o es un Sí. estado? Verbo. Verbo, muy bien. Ahora entonces voy a analizar. Como ya sé que es un verbo, hago la pregunta para hallar un objeto directo, la cual ¿Qué hizo es Pepe? ¿a ¿Qué hizo qué? Pepe? Más verbo más sujeto. ¿Qué hizo Pepe? Su tarea. Su tarea. Su tarea. Entonces, su tarea es objeto directo. Hasta ahí, chicos, ¿estamos claros? Para poder avanzar. Recuerden, si no, si algo no hay claro, avisen en el chat, porque a veces les da roche, pero no diga mi nombre, me dice. Si algo en el chat, digan sí o no. Muy bien, sí, por ahí me dicen. Listo. A ver, seguimos entonces. Ahora, nosotros podemos incluso poner más corta la oración. ¿De qué forma? Sustituyendo al objeto directo. ¿Con qué lo vamos a sustituir? Con los pronombres lo, la, las, los. ¿Para quién crees que vamos a usar el lo? ¿Para qué tipo de género será? Masculino. Masculino. El la, ¿para quién, chicos? Femenino. Femenino. Las, Femenino. femenino y en plural. Y el los, Masculino y en plural. masculino y en plural. Muy bien, hasta ahí tenemos que quedar claros primero. Ahora, ¿se colocarán entre quién? Entre el sujeto y el verbo. En otras palabras, vamos a hacer esto de aquí. Si digo, ay, este color no, ya. Milagros escribió una carta para reemplazar, sustituir, que es lo mismo, al objeto directo. Primero vamos a separar sujeto, Milagros, predicado, escribió una carta. El verbo, o sea, la acción, escribió. Muy bien. Ahora, ¿qué escribió Milagros? ¿Qué escribió Milagros? Una carta. Muy bien. Eso fue lo que escribió. Ese es objeto directo. Ahora dice que yo lo puedo reemplazar con la, las, lo o los. Depende el género y el número. Digo, una carta. ¿Con cuál yo puedo reemplazar? ¿Con la, lo, las o los? ¿Con cuál lo voy a reemplazar? La. La. Muy bien. Con el la. Con el la. Ahora, otro indicador me dijo en la PPT. ¿Qué es la regla? Que hay que colocar primero al objeto directo, ¿cierto? Antes del verbo. Entonces yo hago un aspa. Coloco aquí y al verbo por allá. Método de aspa. Vuelvo a escribir la oración entonces y digo, Milagros, ¿qué sigue? La. La escribió. ¿Será correcto que yo diga, Milagros la una carta escribió? ¿O Milagros la escribió una carta? No. ¿Por qué no? Porque yo ya estoy reemplazando. Es como decir que tu mamá no te llama, para yo Miuri, le dice, ¿no? Anjali, trae eso. Y después más tarde dice, yo Miuri. ¿Qué
¿La misma persona se movió o no se movió la misma persona? Sí. ¿Pero qué hizo la mamá? Solo le cambió el nombre. ¿Ves? Muy bien. Entonces, ahí sería, Milagros la escribió. Ese es el predicado. El verbo sigue siendo verbo, no cambia. Aquí una carta cambió por la, y eso no quita que la siga siendo el objeto directo. Me dicen, Miss, ¿no sería mejor Milagros escribió la carta? Claro que sí. La oración es Milagros escribió una carta. Una carta. No puede, cuando hablamos de reemplazar, chicos, reemplazamos toda la frase que esté dentro del objeto directo, toda la frase. Yo no puedo cambiar a los artículos. ¿Ven? Recuerda, método de aspa. A ver, si mi oración, yo te pongo la oración y en el chat tú me vas a dar la respuesta. Si en la oración fuese, ya sé. Preparó un pastel ayer. A ver, ¿cómo sería esta oración? Esta oración número 1. A ver, ¿cómo sería reemplazando el objeto directo? A ver, los leo. Leo respuestas. A ver, para ver si han comprendido. A ver, ¿cómo sería el cambio a objeto directo? Muy bien, Elías. Muy bien, Fabiana. Muy bien, Yomiuri. Al que no digo muy bien es porque algo se ha equivocado. Solamente me da respuesta Elías, Fabiana y Yomiuri. Nadie más. Mira el método de aspa. Mira el método de aspa. Si no lo puedes hacer de forma visual, al ojo, como se dice, utiliza lapicero y hoja. Separa tus, colócale el nombre de cada uno, hazle el método de aspa. A ver, ¿ya? Solamente ellos nada más, el resto. La oración completa quiero la oración completa. Ahí está. Muy bien. Muy bien, Danae. Nada todavía. Recuerda que si reemplazas, ya no puedes escribir la palabra que reemplazaste. Si reemplazas, ya no puedes escribir la palabra que reemplazaste. Nada, ya. Para los que todavía no comprendieron. Vamos a borrar esto de aquí. Muy bien. Vamos a escribir entonces. A ver. Sujeto. Preparó un pastel ayer. ¿Quién preparó un pastel ayer? Alguien, ¿cierto? Sujeto tácito. Ya lo hemos visto en el bimestre pasado. Sujeto tácito. Por ende, todo lo demás es predicado. ¿Quién es mi verbo? ¿Quién es mi acción? Preparó. Preparó es mi acción. Ahora, ¿qué preparó alguien? Porque no me sé ese alguien. ¿Qué preparó alguien? Un pastel. Solamente esa respuesta. Un pastel. Listo. Objeto directo. ¿Y el método de aspa cuál era? Verbo atrás, objeto adelante, ¿cierto? Bien. Objeto delante, verbo atrás. Sigo un pastel, está en masculino y está en singular, utilizo lo. Entonces escribo lo preparó y sigo copiando lo que continúa. Ayer.
Y esa era la respuesta. Lo preparó ayer. ¿Listo? ¿Está claro? Muy bien. Sigamos. Hasta acá. ¿Queda claro, chicos, la sustitución? Para poder avanzar con el objeto indirecto. Porque de ahí nos falta también lo que es unir ambos reemplazos. Muy bien. Sí, Miss. Ya. Vamos a ver entonces. Objeto indirecto. Indica el destinatario de la acción. ¿Cómo lo hallo? De la siguiente forma. Preguntando a quién. Uy, se me escapó aquí. Listo. ¿A quién o a quiénes? ¿Para quién? ¿Para quiénes? Más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto. Ejemplo, Milagros escribió una carta a Raúl. Igual, sujeto, Milagros. Predicado, escribió una carta a Raúl. Acción, escribió. Objeto directo, ¿qué escribió Milagros? Una carta, solo una carta. Ahora, yo quiero saber a quién va el destinatario, a quién va esa carta. Te pregunto, ¿a quién o para quién escribió una carta Milagros? A Raúl. A Raúl sería el objeto indirecto. A ver, veamos en pizarra. Aquí. Si la oración es: Pancracia recitó un poema a su madre. Punto. A ver. ¿Cuál es el sujeto ahí, chicos? ¿Cuál es el sujeto? A ver. Muy bien, Pancracia. Ya. ¿Quién es el predicado? A ver. Todo lo que se dice de Pancracia, ¿cierto? Muy bien, todo lo demás, lo restante, muy bien. Recitó un poema a su madre. Listo. ¿Qué acción hizo Pancracia? ¿Cuál es mi verbo? Muy bien, recitó. Ahí está. Vamos avanzando. Objeto directo, que fue lo primero que se te explicó. ¿Cuál es el objeto directo? ¿Qué fue lo que recitó Pancracia? Muy bien. Un poema. Ajá, un poema. Ahora lo nuevo, el objeto indirecto. Preguntamos ¿a quién o para quién? Más verbo, más objeto directo, más objeto. A su madre. Muy bien, a su madre, ¿no? A su madre sería objeto indirecto. Ahora dice, cuando yo quiero reemplazar a un objeto indirecto, lo vamos a hacer utilizando le o les. Aquí no importa género, aquí importa número. Le para singular y les para plural. Y es lo mismo, la regla estipula lo mismo, que debe ir delante del verbo. Entonces yo hago método de aspa nuevamente. El oí delante y el verbo atrás. Vamos a poner acá. Y el verbo atrás, ahí está. Vamos a ver el chat que dice. Muy bien, ya me están dando las respuestas en el chat. Muy bien, Fabiana, muy bien, Elías, pero no hay que vernos las tildes, chicos. Muy bien. Entonces, así es, ¿no? Muy bien. Entonces, mi nueva oración sería lo siguiente. A ver, voy a copiar. Control C. A ver acá. Control V. Muy bien. Entonces dice, a su madre, vamos a reemplazarlo con él. Le. Ahí está. Es de color negro. Muy bien, ahí está. Pancracia le recitó un poema. Esa sería mi nueva oración. Por ende, mi sujeto sigue siendo ¿quién? Pancracia, no cambió.
Mi predicado, ¿quién sigue siendo? Le recitó un poema. Muy bien. Mi verbo, ¿quién sigue siendo mi verbo? Recitó. Recitó no cambió, sigue siendo el verbo. Objeto directo, sigue siendo el mismo. Un poema. Indirecto, lee. ¿Por qué lee? Y a su madre es que lo estamos reemplazando. Yo no puedo escribir, Pancracia le recitó un poema a su madre. ¿Por qué? Porque sería redundar en lo ya dicho. Es como decir, sube arriba. ¿Es redundancia o no? Sí. Entonces no puedo volver a escribir lo que ya reemplacé. ¿Eh? Muy bien. Listo. ¿Quedó claro, chicos? A ver, en el chat los leo. ¿Sí? Ya, muy bien. Ya sabes por qué vamos a reemplazarlo después los dos.